Estamos en Kiev, la capital de Ucrania. El mundo entero está preocupado porque pueda desatarse desde este sitio una guerra nuclear. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha jugueteado con la idea de usar una bomba atómica en este territorio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que no entiende cómo algo así no podría terminar en un Armagedón, es decir, en la destrucción de la especie humana. Pero en las calles de la capital Kiev, estas filas no son para conseguir comida, no son para conseguir agua, no son para obtener víveres ni para entrar a ningún albergue o refugio. Esta es la fila del McDonald's. Llevan 8 meses en estado de guerra y en Kiev no se respira ningún peligro, ni se siente que es inminente que la humanidad se vaya a destruir. Будь-яка людина звикає до всього, що відбувається. Ми стаємо сильніші після першого нападу, перший місяць-два. Тому ми готові до цього, ми впевнені в Збройних силах України. Es fin de semana en Kiev y esta capital no tiene cara de ciudad de guerra. Hay luz, agua, comida, camiones, metro, funcionan los celulares, hay wifi, los restaurantes están totalmente abiertos y en las cafeterías incluso te preguntan si quieres grano etíope o arábigo. Las calles están llenas de gente, en la iglesia hay una boda, en la plaza hay clases de baile, hay pescadores en el legendario río Dnipro que cruza la capital. Las familias nutren sus historias de Instagram con los tanques rusos abandonados y frente al edificio de la ópera ensayan un video para TikTok. Las únicas reminiscencias de guerra es que hay toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana y que de cuando en cuando aparece un retén. Nada refleja mejor el estado de ánimo de domingo en Kiev que el apacible parque Taras Shevchenko. Бесконечных разрывов снарядов в радиусе 10-20 километров, скажем так. Вот. Потом, я не знаю, я не слышу звуков истребителей, которые летают над головой. Вот. Это, naверное, основные моменты. Ну и плюс, мы сейчас относительно далеко от линии фронта. ¿Qué hace que la gente viva como si nada pasara cuando existe sobre ellos una amenaza de guerra, incluso de ataque nuclear? Algunos piensan que Putin no se atrevería, otros están orgullosos y ciertos de la victoria sobre Rusia. Hay quien calcula que si Rusia lanza una bomba atómica, no será en la capital. Resignación, cálculo, seguridad, costumbre, estrategia. Bogdan y Katerina están en el Parque Shevchenko, en el pasatiempo favorito de esta parte del mundo. Actually, there is no reasons for afraid. Of course, even in a peaceful life, there is some tiny chance to die immediately. For example, when we hear the siren, we do not go to the shelters. Es cierto. La sirena para alertar de misiles suena en el corazón de Kiev y todo transcurre como si nada. La gente dice que suena, pero que los misiles caen lejos, si es que caen. Le hacían caso al principio, ahora es un ruido urbano más. No debieron desdeñarla. Al día siguiente, lunes por la mañana, sonó la sirena antiaérea y como siempre, nadie le prestó atención. Y entonces cayó el primer misil. Y el segundo. Y el tercero. Y el cuarto. No sé si alcanzaron a escuchar. Все на место, как-то летело, большие, можно рукой достать. Según el gobierno ucraniano, 41 misiles impactaron en la capital y otras 15 ciudades. En los 8 meses de guerra, nunca antes le había pegado Rusia al centro histórico de Kiev, al mero corazón de la capital de Ucrania. Fue la represalia por esto.
Putin calificó de acto terrorista la destrucción del puente que une a Rusia con Crimea, la península ucraniana que invadió y se anexó en el 2014. Y como lo consideró terrorismo, respondió con terrorismo. En el apacible parque Shevchenko cayeron 2 misiles, uno en el área de juegos infantiles y el otro en donde se tocan el parque y la universidad. Tenían razón Bogdan y Katerina, quienes estaban jugando ajedrez en el parque Shevchenko, apenas ayer por la tarde de domingo. Lunes en la mañana, en hora pico, los testigos dicen haber escuchado el ruido de misiles en varios puntos del mero corazón de Kiev, la capital de Ucrania. Eso no había sucedido desde hace meses. La gente en Ucrania se sentía especialmente segura. Y esto es solo una de las áreas de destrucción. Ve nada más cómo quedaron las ventanas. Siguieron las explosiones. En la gente ya era estado de alarma. Un misil buscó dañar una termoeléctrica y dejar a Kiev sin luz. Otro cayó cerca de la estación de trenes y dejó en los huesos el edificio de una empresa metalúrgica. Frente a su entrada hay restos de sangre y escombros de lo que se vino abajo. Mijail estaba sentado al volante del camión de pasajeros que maneja todos los días. Lo vio en primera fila. Я закрыл двери, обесточил, все, стоим, ждем. Отбоя пока не было. Потом, где-то уже через час с лишним, ну так точно не помню по времени, сидя в кабине, сильнейший взрыв с пламенем. Ну, и взрывная волна. То есть посыпались стекла из домов. En el edificio de enfrente vive Nadiezda con su hermano. Ella tiene 87 años de edad y él 97. ¿Quién lo iba a pensar? Él peleó del lado de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy le tocó que Rusia atacara su vecindario. Ну, от це все розбито, що не знаю, що робити. Нікому працювати тут. І те окно розбито. Fueron 5 horas de máxima alerta antiaérea. Ya no abrieron los restaurantes, ni los negocios. Las calles lucen sin coches y sin gente. Las zonas de oficinas no tienen trabajadores. Nadie se toma la selfie en los tanques. Y ya no hay fila en el McDonald's. Pero sí hay fila en la gasolinera por temor a escasez de combustible. María Courbet tiene 2 cosas muy presentes. La primera le pone triste y la segunda le hace reír. La primera es su hijo, Vasily. Nos cuenta que está de entrenamiento con el ejército. En Ucrania todo mundo tiene a alguien en el ejército. Y los que se quedan se organizan para mandarles ropa, víveres, dinero. Не знаю, де він, що він, ну, іноді дзвонить. Ну. У мами серце не на місці. La segunda cosa a la que le trae una sonrisa es cuando camina orgullosa por el búnker donde se resguardó por semanas enteras. ¿Qué es vida cotidiana? Vida cotidiana es estar en un búnker. Este es uno de los que tiene este edificio de departamentos en Bucha. Es el edificio donde vive María, que recuerda que estuvo en este lugar junto con aproximadamente 20 a 30 personas, iban cambiando. ¿Por qué se refugian aquí? ¿Por qué viven, duermen, comen en un sitio así? Para evitar que en sus departamentos caigan misiles, caigan morteros, les toquen disparos si se encuentran en la superficie. Y en este búnker tuvieron que sobrevivir semanas durante la toma de Bucha, durante el sitio de Bucha. Para María todo eso quedó atrás. Y está de muy buen humor, incluso dice que debería venir el presidente Zelensky
a quedarse aquí porque esta sí que es una suite presidencial. María recorre el búnker de su edificio recordando dónde dormía, cómo salía solo para sacar comida, primero de su departamento y luego de los departamentos de sus vecinos que habían huido. Cómo los soldados rusos estacionaron sus tanques afuera y a veces no los dejaban ni salir a cocinar en una fogata improvisada. Це страшне. Ви знаєте, стоїм там за вуглом їмо, а над головою свистить. ¿Y por qué no los dejaban salir? Porque a 2 cuadras de su casa estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es la iglesia de San Andrés en Bucha. Bucha es parte de la zona metropolitana de la capital de Ucrania y está haciendo su tradicional llamado a misa. Detrás de esta iglesia de San Andrés hay un recuerdo particular que no se puede dejar de lado y se detecta por el pasto. Miren cómo este pasto está crecido, está tupido, pero conforme vamos avanzando y pasamos este material de construcción que estaba desde antes de la guerra, el pasto va desapareciendo y va formándose más bien un espacio de tierra. Esto era una fosa común. El relato de los habitantes de Bucha es que los soldados rusos llegaron, como no pudieron penetrar a la capital y se quedaron aquí parados, empezaron a matar civiles para apropiarse de sus cosas, sus coches, su comida, sus viviendas, y los iban arrojando en esta fosa común. Cosa de 200 cadáveres fueron exhumados una vez que las tropas ucranianas recuperaron el sitio. Y hoy lo que queda de ese recuerdo tan agrio es la diferencia entre el pasto y la tierra. No tan lejos de ahí está Irpin. Así quedaron los edificios. Así quedaron los departamentos. Тоді, як оце ударило в цей дом, освітлилося у кришу, і все посипалось, і стекла посипались, і те, що на домі було, посипалось. І ми вискочили з переляку, чи вже не знаю, вискочили і дивимося, все валяється, і стекла, і це ж усе, і... La calle durante la guerra y la calle después. Así se veía antes de la guerra. Así se ve ahora. Y así es desde tierra. Pero ¿cómo regresas a la normalidad cuando hay recuerdos permanentes que te dicen que estás en guerra? ¿Cómo regresas a la normalidad cuando tu departamento quedó así? Estamos recorriendo las calles de Irpin y el nivel de devastación es una muestra muy clara de cómo la guerra impacta en la vida cotidiana de la población civil. Aquí no hay instalaciones militares, aquí no hay oficinas de gobierno, son casas. Son edificios donde vive la gente. Ucrania ha tenido acceso a $30,000 millones de créditos para la reconstrucción, pero la tarea se antoja francamente titánica. Ver cómo quedaron las casas. Y esta como muestra. Por ejemplo, alguna otra que no fue destruida por completo, nos puede servir también de ejemplo de cómo las esquirlas de los misiles penetran. Hay misiles de corto alcance, hay misiles de más largo alcance, y en el momento que pegan, dejan salir una enorme cantidad de esquirlas que son las que matan. Vean nada más esto. ¿Qué le digo? En algunos lugares los vecinos están tratando de reconstruir y al quitar, pues digamos, la última capa, ¿no? La capa decorativa de las casas, se ve el tamaño de la destrucción, de los golpes, de los impactos, de la artillería. Para donde uno voltee, esa casa.
fueron, han sido y temen los ciudadanos que seguirán siendo muchos días de miedo y de guerra. Що нам допомагає Америка, Європа восстанавлювати наш город, великолепний, прекрасний. Но діло в тому, що цей весь процес затягується. Ми дома восстанавлюємо за свій счет. Люди скидаються гроші, щоб восстановити свої побиті дома. Ми живемо без вікон, хоча подавали документи ще в червні місяці, щоб нам зробили заміну стеклопакетів. Ну ці документи нікуди не просуваються, фінансування немає. Всі люди вже почалися холода. Криші не ремонтовані, вікна без вікон. Я живу, у мене вікна затягнуті пленкою, вибачте мене. Ще, по-друге, війна має скінчитися, бо в будь-який момент тут почнеш будувати, щось прилетить. Тобто, щось зіб'ють, воно впаде. En este complejo de edificios hay 3.500 departamentos. Durante la ocupación rusa quedaron solo 16 personas viviendo ahí. Alexander dice que nunca tuvo miedo. Я вот помогал с эксгумациями полиции. 14 тел я выкопал. И один был русский солдат, погибший. 3 наших теробороновцев. 2 это в частном секторе, здесь недалеко, прилетела во двор мина, и они готовили на улице еду и погибли. Han empezado a regresar, a entender su nueva normalidad. Olvidar, resignarse, sentirse vencedor en una guerra que no pidieron, acostumbrarse, tratar de dejar todo en el pasado hasta que deja de estar en el pasado. Como le sucedió a los del parque de Kiev, como le sucedió a María, la que platicaba con buen humor cómo tenía su suite presidencial en el búnker. 4 días después, le notificaron que su hijo Vasily había muerto en combate, en el este, en Bakhmut, peleando para sacar a los rusos de Ucrania. Що я в навчанні, я на навчаннях, він не хотів мене безпокоїти. А вчора прийшли з воєнкомата. Документатура. ¿Qué sigue? Sergei fue militar, se retiró y se dedicó a los negocios. Cuando estalló la guerra, se volvió comandante en la llamada Guardia Territorial, integrada por más de 100.000 civiles que se apuntaron espontáneamente para defender su país. El ejército les dio las armas y ellos construyeron con sus propias manos trincheras y barricadas para frenar el paso de las tropas rusas. Sergei ya había vuelto a su casa, tranquilo, pero dice que está listo por si regresan las tropas o si hay un ataque nuclear. Это может повториться в связи с той мобилизацией, которую они сегодня проводят. Россия имеет колоссальный людской потенциал именно в вопросах атаки на Украину. Я как военный человек, я понимаю реально, что это реально, это возможно. И к этому надо готовиться. И готовить противоатомные убежища для населения, потому что населению спрятаться будет хуже всего. Por lo pronto, lo que en todo frente de guerra, curar rápido las heridas, al menos las más visibles. 2 días después de los ataques, el boquete frente a la universidad quedó tapado. Otra vez hay coches y gente en la calle. Y en el área infantil del parque, los niños usan los estragos del misil como sus nuevos juguetes favoritos. El hombre a quien tenemos hoy en Latinus, Rafael Grossi, viene de sentarse con Vladimir Putin en San Petersburgo, Rusia, y al rato se va a sentar con Volodymyr Zelensky aquí en Kiev, Ucrania. Es el hombre que encabeza la Agencia Internacional de Energía Atómica. Para que entendamos, él lleva la responsabilidad de la supervisión de las plantas atómicas, particularmente en las zonas de conflicto,
y la necesidad de que esto no derive en lo peor que todos nos estamos imaginando. Rafael, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Un placer encontrarte. Y sobre todo en medio de esta agenda tan intensa. Platiquemos un poco de las personas, porque a veces estas negociaciones tan complejas, internacionales, de tan alto nivel, terminan siendo entre seres humanos, terminan siendo entre hombres. ¿Cómo es Vladimir Putin en corto? Mira, Vladimir Putin es un hombre extremadamente articulado, es un hombre que tú puedes seguir el hilo de su pensamiento, es un hombre que puede desarrollar frases largas, de 5 minutos o de 6 minutos, donde no hay digresión. Tú sigues perfectamente el hilo argumental y no me estoy pronunciando sobre el bien fundado o mal fundado de lo que está diciendo. Pero impresiona mucho por eso, por esa agudeza que tiene y por el conocimiento muy profundo del tema. Esta cuestión que me lleva a mí a hablar con él, lo que me trae aquí a Kiev a hablar con el presidente Zelensky en tantas oportunidades, es una cuestión que, si bien tiene ribetes impresionantes para la opinión pública mundial, es bastante técnica cuando tú vas al detalle de lo que yo estoy tratando de hacer. Y Vladimir Putin conoce el detalle. Conoce el detalle al punto de hacerme gráficos a mano alzada de la central. Es decir, para mí... De la central nuclear de Zaporilla, claro, que es la que está en disputa. Para mí es mi pan cotidiano. Yo estoy mirándolo con mi equipo técnico constantemente, dónde están los reactores, dónde están los depósitos del combustible. Es tu trabajo. Es mi trabajo. Pero un presidente puede conocerlo en grandes líneas, puede saber lo fundamental. Pero no te la puede dibujar y dónde está cada reactor, No te la puede dibujar, y te aseguro que el dibujo era correcto. Entonces, esto te impresiona porque te revela que, bueno, estás frente al decisor político, pero es un decisor político al cual lo técnico no se le escapa, y eso impresiona mucho. Además de la dimensión histórica del personaje y demás, que hace también al momento. Se siente que, cuando te mira a los ojos, que se siente que habla con verdad, es evasivo. No, no es evasivo, no es evasivo. Si hay algo que no es evasivo. Es muy directo. Pero a mí me gusta eso, porque yo también soy muy directo. Y bueno, como estamos contigo, mirándonos a los ojos y en una comunicación muy directa. Por supuesto, una comunicación que no es fácil, porque estamos en temas donde no necesariamente estamos de acuerdo. Una cosa es la comunicación directa, otra cosa es estar de acuerdo, otra cosa es tener un objetivo común. Entonces hay un espacio donde yo quiero ciertas cosas de él que no sé si él me quiere dar. Y estamos en ese tira y afloje que, bueno, en el fondo es lo que es una negociación, ¿no? ¿Es un hombre capaz de lanzar una bomba atómica? Mira, eso no lo sé. Yo creo una cosa. Más allá de que Vladimir Putin sea capaz de lanzar una bomba, voy a decir algo que quizás es un poco fuerte, pero todos los líderes de las potencias que tienen armas nucleares tienen que ser capaces de lanzar un arma nuclear. Y estoy diciendo algo que puede sonar muy feo. ¿Por qué lo digo? Porque los países que tienen armas nucleares las tienen para algo, las tienen como disuasivo, pero en su doctrina del uso del arma nuclear existe una hipótesis, un momento en el cual probablemente debieran tener que usarla. Me refiero a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, yo no sé si él sería capaz o no capaz. Ponerme en su piel sería muy difícil. Pero quizá la pregunta debe haber sido, ¿es un actor racional? Es decir, hay mucha gente que piensa, está loco, ¿no? Es irracional. No. Es un actor racional, es un actor político que ha seguido, que ha escalado peldaño a peldaño. Por supuesto que es un actor racional. Por supuesto que lo es. Creo que el presidente Joe Biden el otro día dijo, claro que es un actor racional. Y creo que sí, que no hay dudas alrededor. Es decir, más allá de que los pasos que él ha venido dando sean criticables o no, y eso es algo que podemos discutir, la racionalidad está. En ese pensamiento lógico, en ese actor racional, ¿faltan muchos escalones para llegar a una bomba atómica? Mira,
O sea, pensando en qué fue lo de Kiev de hace unos días. En este momento yo sí creo que faltan muchos escalones. Naturalmente, vuelvo a reiterar, creo que la especulación sobre el uso o no el uso de armas nucleares es un territorio peligroso, sinuoso. Lo que sí te puedo decir, regresando al único punto de referencia objetivo, porque creo que hay que basarse en un punto de referencia objetivo, más allá de decir, siento que lo va a hacer, creo que lo va a hacer, tengo esta impresión. No. Es decir, como te decía recién, los países que tienen armas nucleares tienen una doctrina e hipótesis. La hipótesis, para ponerlo en términos sencillos... Sí, esta doctrina, para que lo entiendan, son las reglas. Todos los países tienen reglas de en qué caso sí pueden, claro, ¿no? Exactamente. Esta hipótesis... Para la utilización del arma nuclear normalmente se prevé su uso hipotético en el caso de ser atacado con armas nucleares. Suponte, país A es atacado con armas nucleares por país B. Guerra nuclear. O en el caso que un país se vea bajo un ataque de dimensiones tal que ponga en riesgo la existencia misma del Estado. Es decir, un ataque masivo, una invasión masiva, etcétera, etcétera. Y yo no veo en esta presente configuración este tipo de situación. Dicho esto, hay analistas que dicen que se estaría pensando, no sé de dónde lo sacan, pero lo dicen, por eso lo cito, en la utilización, por ejemplo, de un arma nuclear táctica. Eso quería preguntarle, en términos didácticos, para que entendamos los que no somos especialistas. ¿Hay diferentes grados de ataque nuclear? Sí, en teoría, porque ha habido, como tú sabes, solamente 2 armas nucleares que se han utilizado en Hiroshima y Nagasaki. Y las tiró él mismo en la misma guerra contra el mismo país. Evidente, y a blanco civil. Sí. No había un ataque. Era un arma de demostración para decir, esto se acaba, porque yo tengo este poder masivo. Bueno, hay ríos de tinta que se han escrito sobre eso. El arma táctica, para volver a tu pregunta, o la utilización táctica del arma nuclear, se considera a partir de la utilización de un arma nuclear de una potencia relativamente menor, entre 20 y 50 kilotoneladas. La de Hiroshima, para que tengas una idea, fueron 15 kilotones. Tenemos armas de megatones en este momento, ¿no? O sea, 10 veces, 100 veces más poderío. Y esa arma, tú tienes las... Te mata millones de personas. Y el telespectador tiene las imágenes en la cabeza de una ciudad arrasada, ¿verdad? 15 kilotones. Entonces, es por esto que hay también muchos analistas que consideran que es una ficción, que es una construcción artificial hablar del uso táctico del arma nuclear, dado su poder devastador. Entonces dicen, no con poca razón, que el uso del arma nuclear es tan letal, es tan terrible, que hablar de su utilización táctica es un sinsentido. Es un sinsentido. Es decir, pero bueno, se habla. Se lo pregunto porque en enero, antes de que empezara todo esto, entiendo que los 5 grandes, ¿no? Los 5 que tienen armas nucleares, se pusieron de acuerdo y dijeron y firmaron que una guerra nuclear no debe pelearse y no puede ser ganada. Sí. Y luego, en febrero, vino la invasión. Eso, como tú sabes, evoca una frase de una declaración conjunta de Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en el año 1985. En un momento, sigue siendo cierta. Sigue siendo cierta. De una guerra nuclear no sales. Se terminó. Parece todo muy terrible lo que estamos hablando, y por eso es que el arma nuclear tiene esa especie de tabú alrededor. Es el último recurso. Entonces, pero usted siente que estamos lejos de eso. Bueno, tampoco quiero tener un discurso banalizador pero a ver, apaciguador. Eres el hombre que se ha sentado con los dos. Sí, los ha visto a los ojos. Sí. Yo creo que la posibilidad de que esto derive en una guerra nuclear no es muy posible. Lo que ocurre es que el tránsito que va hasta eso es espantoso. Es espantoso. Claro. Entonces, puede ser un conflicto que derrame a otros países.
Nada más lo que ha pasado hasta ahora ya es espantoso, ¿no? Además, que suma a Europa en un conflicto más amplio. Es decir, creo yo que tenemos de todas maneras que mantener el alerta. Y no olvidemos tampoco una cosa, que es la escalada. La escalada existe y es un factor que el estratega debe tener en cuenta y que puede cambiar los términos de esa ecuación de pronto. En estas conversaciones, ¿han notado a un Putin distinto del Putin que arranca, invade, llega a las inmediaciones de Kiev, parece tener la guerra en la bolsa, a un Putin que ahorita ha sido replegado, que hace unos días le pusieron un misil en el puente de Crimea? ¿Nota un Putin dispuesto a la paz, sentado a otro? Yo aún no veo una disposición, un animus, como decían los latinos, de sentarse verdaderamente en una mesa de negociación para la paz. Todavía no lo veo. Ese momento tiene que llegar y desde distintos ángulos, el secretario general de las Naciones Unidas, yo mismo, estamos tratando de empujar o de construir puentes. Si tú tienes un acuerdo en ciertas áreas estratégicas, esto va generando una red de acuerdos donde el acuerdo es posible, deja de ser un imposible. ¿Y Zelensky? Zelensky está defendiendo su país. Pero con una racha muy distinta a la inicial. La inicial lo estaban ahorcando y ahorita él ha logrado ir sacando a los rusos de Ucrania, irlos arrinconando. Bueno, tiene una gran determinación. Yo creo que él tiene la determinación del invadido. Es la determinación de defender a su patria. ¿Del que no tiene nada que perder? No, tiene mucho que perder. Tiene mucho que perder porque creo yo que un conflicto abierto y total con la Federación de Rusia puede llevar a un momento a una destrucción enorme. Estamos hablando aquí en Kiev. Y bueno, tú viste y creo que lo sufriste en carne propia, hubo ataques aquí en la ciudad que no se consideraban posibles. Pero la realidad es que, y yo he recorrido realmente el país muchísimo en estos últimos meses, tú ves esa dualidad de un país que está en guerra, pero que de pronto también convive con una aparente normalidad. Tú vas a un café, ves gente en la calle, hay un temor subyacente, esto es indudable, pero tú empiezas a sentir el latido de la guerra cuando te vas acercando al frente, a la línea del frente. Y ahí ves otro país, otra circunstancia, ¿no? Entonces, creo yo que todavía eso no se palpa como una situación de guerra total, ¿no? ¿Cómo es, vuelvo a la misma pregunta inicial, pero ahora con el presidente Zelensky, cómo es Zelensky en corto, más allá de que hemos visto un cambio físico en él, ¿no? De pronto... Bueno, sí, fíjate que yo esto lo vi muy claramente porque yo conocí al otro Zelensky. Yo tuve la oportunidad de encontrarlo a Volodymyr Zelensky la primera vez en abril del año pasado. O sea, en el 2021, abril de 2021, porque fueron los 35 años, el aniversario del accidente de Chernobyl. Y como director general de la OIEA, vine aquí, tuve una serie de reuniones y fui a Chernobyl, porque ahí tenemos una actividad muy importante, ¿no? De desmantelamiento, aún es una tarea que va a llevar décadas, el OIEA está ahí muy desplegado, entonces en estas ocasiones se espera que el DG, como decimos nosotros, va y hace un discurso. Entonces pasé por Kiev y lo vi. Me encontré con un hombre afable, físicamente mucho más pequeño que el que vemos ahora, un hombre muy amable. Él es una persona muy agradable. Y ahora, por supuesto, es otro hombre, es un hombre en guerra. Y creo que toda la exteriorización a la que tú haces referencia, estar vestido en fatigas militares, en traje de fajina militar, prestando atención a un físico de guerrero más que de pronto de un presidente civil tranquilo, todo eso son señales a su pueblo de que él es un presidente en guerra. Son dos presidentes que usan muchos símbolos, ¿no? El poder tiene su simbología, que es utilizada, y en este caso
estamos viéndolo en un momento, bueno, y tú como comunicador social seguramente lo sabes mucho mejor que yo, donde la inmediatez de la imagen a través de las redes sociales y demás, ya en sí misma es un mensaje. Es parte de la guerra, además. Es parte de la guerra. ¿Qué imagen estoy yo proyectando? Estoy proyectando la imagen de un vencedor, de un vencido, de un combatiente. Hablando de esos símbolos, ¿qué quiso decir Vladimir Putin con el ataque a Kiev? Yo creo que este ataque evidentemente fue una represalia a un golpe muy duro que fue el ataque al puente de Crimea, que fue evidentemente un golpe duro y en fin, no quiero entrar mucho en la especulación, como te digo, como director general de un organismo internacional. Pero es un poco decir no estoy derrotado, ¿no? Cuando parecía que... No, evidentemente. La otra gran preocupación nuclear, porque todo el mundo piensa en la bomba atómica y el Armagedón que dijo Biden, etc. Pero hay algo mucho más inminente en lo que ustedes están trabajando de manera directa, que es en la planta de Zaporilla, que es la planta nuclear más grande de Europa. Y eso lo tiene que tener muy claro la gente. Quiero, Rafael, pedirte que regresemos un instante a cuando tratas de llegar a Zaporilla y te empiezan a disparar a ti. A mí y a mi equipo. Y a tu equipo. ¿El peor día de tu vida? No, para nada. No. Uno de los días en los que tuve más determinación en mi vida. No. Es decir, sabíamos... ¿Ustedes iban en un convoy que fue atacado? Sí. A veces no se sale de esa. A veces no se sale de esa, pero yo vi al equipo muy convencido, muy motivado. Fue un momento en el cual el jefe de seguridad se acercó a mí y me dijo, ¿es usted que decide? ¿Seguimos o nos vamos? Y yo le dije, hasta aquí llegué y de aquí no me voy. Así que sigamos. Y vi en ese hombre muy experimentado, un hombre que estuvo en Afganistán, en Kabul, bajo las bombas, y me dijo, hace usted bien, vamos, yo lo acompaño. Y cruzamos y tuvimos un par de minutos bajo fuego y luego volvió la tranquilidad. ¿Qué te hizo cruzar? Saber que si yo volvía para atrás, la capacidad del Organismo Internacional de Energía Atómica, quizá de las Naciones Unidas, de hacer algo en este conflicto, se termina. Hay un momento en que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, como dicen los anglosajones. Y no hacerlo es renunciar a todo. ¿Qué tan cerca hemos estado de una catástrofe nuclear en la planta de Zaporilla? Y corrígeme, perdón, primera esa. Bastante, y estamos. ¿Todavía? Claro. A ver, corrígeme si estoy mal, pero entiendo, yo sin ser un experimentado en esto, pero por lo que he aprendido en los últimos días, entiendo que más que el peligro de que le caiga un misil a la planta, que entiendo que las plantas las construyen un poco pensando en que eso puede pasar y entonces resistentes a eso. Sí. El problema es que le dejen de suministrar energía eléctrica a la planta porque entonces viene el meltdown, ¿no? Que se derrite. Exacto. Y en un par de días, adiós. Exacto. Es exactamente lo que tú dices. El más grave peligro. Hay, por supuesto, un peligro inherente a un ataque cinético, ¿verdad? Un golpe de un... No tanto en los reactores, porque como tú bien dices, los reactores están diseñados para que se les caiga un avión encima. Y no estoy utilizando una frase... no es una metáfora. Si se cae un avión encima, no pasa nada. Me imagino que después del 11 de septiembre, ese es un escenario absolutamente pensable, ¿no? Pensable. Inclusive tienes que tener munición de un alto nivel de penetración para poder realmente hacer daño. O sea que ese escenario es poco probable. Es imposible, pero es poco probable. Lo que realmente preocupa es lo que tú muy bien acabas de describir. Es decir, la planta se queda sin suministro y eso es mucho más fácil, porque para eso te basta bombardear una torre de alta tensión a 15 kilómetros de la planta. Entonces tú la vas dejando sin suministro eléctrico. Las plantas nucleares tienen lo que se llama defensa en profundidad, defense in depth, que significa que tú tienes una serie de sistemas redundantes de protección que existen.
de enfriamiento interno, hasta llegar a generadores como los que puedes tener en tu casa por si se corta la luz, ¿verdad? Pero tú no quieres tener una planta nuclear que esté enfriada por un generador diésel. Aunque te digan... Y además creo que con el frío no funcionan. Y el frío de aquí es en serio, ¿no? Con el frío cuesta ponerlos en marcha, son diésels, estamos hablando de diésels, no como el que puedes tener un generador en una casa de fin de semana, ¿no? Estamos hablando de una cosa muy grande. Pero son aparatos antiguos, estos son generadores soviéticos que necesitan un mínimo de como estar prácticamente en stand-by, para ponerlo en términos sencillos, para poder arrancar. Y ahí hace mucho frío, como tú sabes. Entonces, cuando ustedes están tratando de negociar un cese al fuego alrededor de la planta, no es tanto porque le vaya a caer un misil a la planta, sino porque no le peguen a las torres de luz que llevan energía eléctrica a la planta, porque entonces el reactor nuclear se derrite y explota. Exacto. Se derrite. Y ya derritiéndose el núcleo del reactor, tú tienes una liberación de radiación muy grande, dependiendo de cuánta sea la cantidad de material nuclear. O sea, no hay un hongo. No habría una explosión en sí. Es un meltdown. ¿No? Entonces, y se libera la radiación, pero tiene el mismo efecto, ¿o peor? Bueno, no. Una explosión tiene distintos... que sería el escenario del arma, por ejemplo. Tú tienes un efecto térmico por el calor, que es intensísimo, 3.000 grados, 4.000 grados. O sea, habrás visto cuando aparece esa llama, ¿no? Que derrite todo. Que derrite todo. Está eso, está el efecto cinético del golpe, ¿no? Es decir, la fuerza del aire en movimiento es tal que destruye todo, se destruyen los vidrios, y después tienes por encima de eso el efecto de las radiaciones ionizantes sobre el cuerpo humano, que es terrible. O sea, te dan por todos lados, ¿no? ¿Se puede apagar la planta? Bueno, está en este momento está en lo que se llama cold shutdown, o sea, en apagado frío, que no es tan frío. Quiere decir que puede llegar a encenderse. Y de hecho tiene, por lo menos un reactor, lo tienen que tener en funcionamiento a muy baja potencia para generar la electricidad suficiente para que los generadores diésel estén funcionando. Me estoy poniendo muy técnico, así que te pido disculpas. No, al contrario, gracias ha sido muy claro toda la explicación. Quieren hacer una zona de exclusión, ¿no? Una zona de alto al fuego alrededor. Sí. ¿Qué dicen los presidentes? ¿Qué dice Putin? ¿Qué dice Zelensky? Bueno, ¿Cuánto aceptan? ¿5 kilómetros, 8 kilómetros, 100 kilómetros? ¿Cuánto aceptan? Bueno, ahí está la clave, porque hay una cuestión que evocábamos recién cuando hablábamos del trayecto difícil hasta la planta. Esta planta no está en cualquier lado, está en el frente. ¿En frente de guerra? Claro, esta está en la línea. Es decir, está el río, está la planta, de un lado están los rusos y del otro lado están los ucranianos. Entonces, y estamos en medio de una contraofensiva, y es por eso que a mí me preocupa tanto, y es por eso que yo tengo que convencerlos a ambos de una cosa, y es que tanto para defender tu posición como para ganársela, no necesitas bombardear una central nuclear. Entonces, esa es la tarea de convencimiento. ¿Y si lo aceptan ellos? Lo aceptan en principio, pero luego está la letra pequeña. Yo lo que tengo que hacer es presentarles a ellos un esquema viable con el que los dos puedan convivir. Pero en algún momento le tendrán que decir, oye, Rusia jala con esto. Venga, anímate. Sí, bueno, eso es parte de la conversación íntima y de los momentos duros de la negociación donde tú dices, bueno, esto el otro lado nunca lo va a aceptar, ¿qué tal si vamos de esta manera? ¿No? Tienes que tener esa creatividad negociadora para saber lo que cada uno necesita y cómo lograr que, no dárselos, porque no está en mi capacidad, pero que me acepten la idea, que sea una idea viable, que cumpla el objetivo, que es que no ataquen la central o que desde la central o que no se utilice la central como santuario para atacar. Claro. Es lo mismo, ¿no? Entonces, que acepten esto,
que lo hagan sin por ello sentir que se están atando las manos, porque nunca lo van a hacer sí, de otra manera. ¿Cree que va a ser una guerra larga? Creo que está siendo mucho más larga de lo que pensaba. Creo que no se termina mañana, va a durar un tiempo más, lamentablemente. ¿Tiene el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, tiene miedo de que se salga de control? Sí. ¿Es algo que puede pasar pronto? Sí. ¿Se puede evitar? Sí. Sería brutal, ¿no? ¿Qué pasara? Sería terrible. Por eso no dejo de insistirles. ¿Qué tan cerca estamos de que pase? Mira, puede pasar cualquier día. Me refiero a la central, ¿no? Es decir, todos los días yo tengo gente ahí. Dejé una misión equipo, ¿no? especial, un equipo que están ahí. Y casi día por medio la planta se queda sin electricidad y salen los técnicos, arreglan. Es decir, es como yo a veces digo medio en broma, es como el guacamole, ¿no? Es decir, ese juego... Sí, ¿viste? Que va saltando el cocodrilo, que tienes que pegando. Claro, es lo mismo. Un día se cae una línea, la reparan y hay otra que se cae. Es decir, estamos así. Sí, nada más que... Es una locura. No puede salir el game over, ¿no? Porque... Bueno, tú lo has dicho. Rafael, muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Muchas gracias. Rafael Grossi está al frente de la Agencia Internacional de Energía Atómica y es uno de los personajes centrales en medio de este conflicto hoy en Latinos. ¿Cómo nos afecta esto a 130 millones de mexicanos? Dolorosamente sencillo, en los precios de la comida. Esa inflación que hemos estado sintiendo en los últimos meses tiene sobre todo su epicentro aquí en Ucrania. Este país es considerado el granero del mundo por la cantidad de cosas que produce. El caudaloso río Dnipro, del que hablábamos hace un instante, baña las tierras y las vuelve tremendamente fértiles. Pero cuando invadió Rusia, cerró la posibilidad de que fueran sujetos de exportación los granos ucranianos y esto disparó los precios y generó hambre particularmente en los países más necesitados y los de desarrollo medio, como es el caso de México. Así que hay un impacto económico directo. A partir de eso, vinieron una enorme cantidad de sanciones de los países occidentales a Rusia. Hoy, sin embargo, muchas de esas sanciones parecen tener un efecto truculento. Si vemos la cotización del rublo, la moneda rusa, hoy está más fuerte que al inicio de la guerra. Al inicio de la guerra estaba más o menos en 80 rublos por dólar. Cuando se anunciaron las sanciones, se disparó a más de 100 y ahorita está abajo de 70. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que a Rusia no le están impactando las sanciones? Lo cierto es que Rusia ha podido seguir vendiendo su petróleo sin ningún problema. Lo ha hecho a través de India, lo ha hecho a través de China y lo ha hecho a precios escandalosamente altos del petróleo. Por eso la gasolina ha subido como ha subido. Y esto le ha significado para Rusia una enorme cantidad de dinero que les ha entrado. Las reservas internacionales rusas durante este periodo de sanciones han generado 150,000 millones de dólares más. ¿Quiere decir entonces que Rusia económicamente va ganando? No es tan sencillo. Porque lo que ha sucedido es que más de 1,000 grandes compañías se han ido saliendo de Rusia. Europa, Estados Unidos y muchas otras naciones han empezado a sustituir las importaciones que hacían de Rusia, sustituir todo lo que Rusia producía por otros proveedores para tratar de aislarlo, de sacarlo del engrane económico de la globalización. La mayor dependencia la siguen teniendo en términos energéticos. Y ojo con eso, porque si bien se aproxima un invierno doloroso para los europeos, quizá el más doloroso sea todavía el siguiente. Y a cómo van los precios de los fertilizantes y la imposibilidad de Ucrania para sacar fertilizantes, a lo mejor también los precios de los alimentos el siguiente año también siguen creciendo y en mayor proporción. Todo esto, ¿cómo deja la situación? Con que quizá en 2 o 3 años Rusia empiece a sentir de manera mucho más brutal el impacto de estas sanciones económicas, cuando logren terminar de desengranarlo de la economía internacional. Así que
A lo mejor estas reservas internacionales, esta posibilidad de su petróleo, seguir exportando a India y a China, que son una tercera parte de la población del mundo, se va agotando poco a poco y Rusia termina teniendo una crisis mucho más profunda de la que está teniendo ahora. Para este año incluso las perspectivas eran mejores de los que se esperaban. Pero nadie apuesta que en 2 o 3 años Rusia, si sigue por este camino de agresiones, va a poder mantener esa ruta en donde parecería que las sanciones no le están pegando. Al mismo tiempo, en los escenarios internacionales, estos grandes aliados de Rusia, como China, como India, como Irán, que le ha dado armas, han expresado públicamente un distanciamiento paulatino pero sistemático de lo que está pasando y de lo que está haciendo Rusia, en especial después de los últimos acontecimientos aquí en Kiev. ¿Qué sigue entonces en este conflicto? Que nadie sabe cuál es la ruta de salida. El punto principal de discordia siguen siendo los territorios en el este de Ucrania. Los territorios que están disputándose en combates armados el ejército ucraniano y el ejército ruso. ¿Quién se va a quedar con esos territorios que Rusia conquistó al inicio de esta guerra y que Ucrania ha ido recuperando incluso después de que Rusia se los anexó en el papel? Y la segunda gran pregunta es qué va a pasar con la incursión de Ucrania a la OTAN, que fue el punto que según Rusia desató toda esta invasión. Nadie tiene las respuestas. La única claridad es que en Ucrania el peligro continúa y las tensiones, aunque vienen y van, siguen estando ahí y pueden explotar en cualquier momento. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinus. Nos vemos la próxima semana.